en, no sé, capital humano, capital físico, para producir mejor o no tanto? No, no habría ningún tipo de incentivos porque pues si ya es libre la educación, pues sería como tonto incurrir a un costo que ya es gratis. O sea, sí, o sea, no sería óptimo por parte de las empresas pagar por algo que ya se puede obtener de gratis. Exacto, no, es perfecto. Entonces, como usted lo está planteando, digamos que acá las firmas no van a tener ese incentivo de tanto de invertir en esta parte de la innovación, porque no están teniendo, digamos, una recompensa, un reconocimiento por esa innovación que se hace. Pablo en el chat nos pone una vaina muy interesante y es de hecho lo que vamos a ver más adelante, es como qué pasa si se patentan las ideas. Claro, eso ya es otro tema totalmente diferente y cuando hay patentes en juego, pues cambia radicalmente esta forma de ver el problema centralizado-descentralizado porque de alguna forma al tener patentes y al tener un mecanismo de pago por uso de la información, se está de alguna forma internalizando la externalidad, por decirlo así, y podríamos tener un resultado diferente de mercado. Eso Uh, lo vamos a ver la próxima clase, cuando si lo vamos a ver ese más adelante. cuento. Y Catalina nos pregunta que, pero eso no es algo malo, o sea, ¿te refieres a las patentes o al hecho de que el conocimiento sea libre? No al hecho que el conocimiento sea libre, o sea, si no va a haber como inversión hacia ese progreso técnico, eso como no puede causar que haya como un estancamiento de ese progreso técnico como tal. Me parece muy buena pregunta. Yo creería que, digamos, uno no lo puede ver ese estancamiento como en este modelo en el que vamos a ver, porque de igual forma va a haber como un crecimiento dependiendo de cómo sea esa externalidad, o puede haber un estado estacionario, vamos a verlo más adelante, pero digamos, en el mundo real, por más de que el conocimiento pueda llegar a ser libre hasta cierto punto, sí van a haber incentivos a que las firmas inviertan y hagan esa inversión, porque así sea por un periodo o por un momento, van a poder capturar esos beneficios de, de sus innovaciones, piénsalo como en, son las líderes del mercado, que son los que están produciendo algo diferente y algo de manera mejor, pues así sea que después las copien, las repliquen, pues van a alcanzar digamos, sí, a beneficiarse de su propia innovación. Claro, obviamente esto depende de los costos fijos que tenga la innovación y todo esto, pero yo me voy por ese lado. No sé, Diana, ¿qué opina que es un poco más experta en este tema de las ideas? Eh, sí, sí puede estancarles. De hecho, la solución centralizada impone, cuando uno entra más a ver temas y si les interesa tema de innovaciones y cómo se ven soluciones centralizadas, les recomiendo echarles un ojo a un modelo de Dixit y a Stiglitz. Es complicadito, pero digamos que la intuición detrás del modelo explica más o menos por qué uno esperaría una solución centralizada que haya más innovación de la que realmente hay cuando hay patentes, pero también dice es que este costo o este óptimo social tiene que ser asumido por un agente externo. Entonces piensen un poco lo que pasó con las vacunas. Si no existieran las patentes, la OMS, la OEPS y todas estas entidades tendrían que haber metido mucha plata para que se incentivara, se innovara y se creara esa innovación si no creamos las patentes. Pero aquí hay un montón de dilemas que les vamos a mandar videos esta semana para que lo vean y entremos en conversación la próxima. Y es qué pasa cuando estamos hablando de salud y de seres humanos de por medio, ¿no? Entonces, aquí está el problema de la insulina, hay el problema de patente de la insulina que lleva más de 100 años patentada, o el problema de incluso de las vacunas ahorita, o las vacunas que se están creando para el ébola también. Esto es un montón de cosas. Pero en este modelo no lo hay y va a haber progreso por el simple hecho de que tú cada vez que inviertas capital para el fin de tu empresa, pero estás aprendiendo a hacerlo. Es como aprender, ir haciéndolo poco a poco en el caso. Dice Daniel, el director de Pfizer dijo que no hubiera sido posible haber adelantado muy rápido el proyecto de la vacuna si se hubieran recibido eh, recursos públicos únicamente, ¿no? Sí, Claramente. supongo que es únicamente porque sí recibieron, pues no sé si solo Pfizer, pero pues Oxford y otras sí Sí, hay recibieron. varias que tienen un mix raro, pero los intereses privados sí fue lo que hicieron que se moviera tan rápido en parte. O sea, sí, sí. No le voy a decir a Pfizer que no. Los intereses privados fue lo que hicieron que esto tuviera una acogida tan rápido. De pronto los acuerdos de comercio cuando recibieron plata pública
hay algo, esto ya es un poco de los tratados, pero debe haber algo que diga que ellos podrían haber cobrado o sacado los costos fijos que incurría su innovación, porque igual era un riesgo. Pero eso lo vemos la otra semana, se los prometo. Sí, yo creo que acá podemos echar La otra carreta todo el semana día. va a ser clase de carreta sobre economía de las ideas, que es buena, en verdad es buena. Bueno, entonces ya retomando un poco, entonces hoy vamos a ver un modelo de Romer, premio Nobel de hace un par de años, de 1986 con externalidades de capital. Supongo que es un poco similar que ustedes ya vieron en la magistral, pero vamos a desarrollar pues paso por paso, despacio, pues si alcanzamos a ver las dos soluciones centralizadas y descentralizadas mejor. Y si no, pues les compartimos las notas donde están las soluciones para que la próxima semana podamos dedicarnos y avanzar en otros temas. Entonces, en este modelo, como ya les dije, entonces tenemos unas externalidades de capital en donde las firmas, cada vez que producen nuevas unidades, mejoran su calidad y productividad, aprenden en este proceso y digamos que este conocimiento que adquieren las firmas después se va a regar al resto de las empresas en la economía. Este tipo de conocimiento, entonces, ¿qué quiere decir? Es un bien no rival. Acuérdense de eso, que después también vamos a retomar un poco de qué tipo de bien son las ideas, qué tipo de bien es el conocimiento. Tengo una pregunta, ¿alguien me puede decir por qué el conocimiento puede ser un bien no rival? Perdón, te interrumpí, Santi. No, pues seleccionemos a alguien al azar. Camilo Bonilla. Sí, está conectado. Ay, marica, no hemos grabado la clase, perdón. Ah, no, sí. Hay que ver la de marica. Y se te quedó la gana. Perfecto. Y Juan nos dice, porque el hecho de que tú aprendas no impide que yo aprenda. Exacto, eso es un bien no rival, entonces no estamos Exactamente. compitiendo. Pero sí es excluible, ¿no es cierto? Ujú. Como las Pero, patentes. pero en este caso no. En este caso no vamos a tener eso. Que es algo clave en este modelo, es como no estamos modelando el cambio tecnológico, es decir, no estamos modelando este proceso detrás de el aumento, la productividad, el cambio en las ideas. Eso no se va a modelar acá, sino que más adelante Romer introduce mecanismos que incentivan esa producción o ese cambio en el conocimiento. ¿Listo? Entonces, pues planteemos como el setting del modelo, las características. Nuestra función de producción, como siempre, va a ser una Cobb-Douglas, donde tenemos que, pues, YT va a ser igual a A sub T. Entonces, fíjense que acá sí tenemos un subíndice en el factor de la innovación por KT a la alfa y LT a la 1 menos alfa. La externalidad del capital, ¿cómo se va a ver? Pues va a ser que AT va a ser igual a K elevado a la phi. Por ahora no vamos a poner como ninguna condición sobre el valor de phi, sino que lo vamos a ver más adelante, que dependiendo de este valor, pues vamos a tener distintos resultados en la economía. Nuestra utilidad del consumidor, eso va a ser pues, logarítmica. No hay crecimiento de la población. Tenemos una depreciación constante y mayor que cero. Y alfa va a estar entre 0 y 1. Esos son como los elementos principales que tiene este modelo. Súper. ¿Hasta alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, empecemos por la solución centralizada. ¿Alguien me quiere decir qué busca el planeador, el planeador central? ¿Qué es lo que generalmente busca cuando es benevolente? Ujú. Eso es clave. Si no es benevolente, pues no me sirve de mucho. No sé quién sí está conectado. María del Mar. ¿Cuál es el objetivo del planeador central benevolente? Ajá, Alejandra, pero dime cómo maximiza su bienestar, qué es lo que él define como bienestar. ¿Y el bienestar de quién?
Ajá. No, eso es claro. El de él, Alejandra, bótate. Dime qué tengo que escribir. consumo de los ciudadanos, ok. Se va a maximizar el consumo Mm, de los ciudadanos. ¿Qué más? sí, la mayor, o sea, el consumo, ¿verdad? El bienestar de la mayoría de la población, dice María del Mar. De todas, yo diría, pues no solo la mayoría, pero bien. Pero porque acá hay un agente representativo, ¿no? Que define a todo el mundo. Ujú, sí, sí, sí. Sí, no, no tenemos dos tipos de agentes. Entonces, ¿cómo es esta función de maximización? La de siempre, muchachos, ¿cómo es? Alguien que se lance. Felipe, Pues maximizar la utilidad que es el logaritmo natural de CT. ujú, y le falta ahí un pedacito, ¿no es cierto? Que es clave cuando Ah, estamos pues por el haciendo... beta, el beta, el beta, el beta. Exacto. Y falta alguito Beta, también. jálate, jálate. Alguito, alguito, alguito. La, ¿Cuántos periodos son? la sumatoria de ella está, Ah, pues está en exactamente. AZT. Exactamente. Perfecto. ¿Y cuál es la restricción de esta economía? Yo no le interesa cómo se reparte el consumo. Um, pues viéndolo por agente representativo, em, pues sí, no hay como una, pues, supongo que no le está dando más a alguien que a otro, ¿no? Acá no veo consideraciones de igualdad o desigualdad. Supongo que a eso se refiere. Sí, exacto. Acá estamos todos son idénticos. Sí. Eh, bueno, ¿quién se manda ahora con la restricción de la economía? Ustedes que ya hicieron ese problem set, ya deben estar, se la deben saber de memoria. Chon, chon. Acuérdense Sergio, del PIB. Acá sería el PIB. ¿Cómo sería Sergio el PIB? David, Becerra, sí. Sergio. Sería ah, KT más uno igual. Ujú, por ahí es. 1 menos delta KT. KT más 1 igual a Igual, 1 sí. menos delta Por KT. KT, sí. mm, más Y menos C. Exactamente. Perfecto. Esa es. Entonces ahí fíjense que si uno despeja para Y, pues tiene la ecuación del PIB, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, el planeador central lo que hace es pues, maximizar la utilidad sujeto a pues, los recursos disponibles. Eso sería. ¿Listo? Entonces, nuevamente les pregunto, entonces lo solucionamos de la forma rápida, internalizando todo de una vez, la restricción y la externalidad, o vamos, pues, paso a paso, la forma más larga. Sebastián, la larga, ok, ya, Sebastián, todo bien. Y Edgardo dice, creo que se van por la corta. Le ganaron, Sebastián. Hagamos algo, levanten la mano, pongan, eh, aquí se puede votar, ¿no? Sí, pero creo que usted es la que puede hacer. ¿Yo puedo hacer un poll? Sí, no, le toca a usted. No, pero no va a ser un post porque eso se demora. Em, Bueno, entonces no. Ahí Pero no, pueden poner como chulito o X. Chulito va a ser para la larga y X para la corta. Y ahí vemos. pues igual por ahora va ganando la corta. 3 cortas, una larga. Es como las elecciones, si no votan, otro votan Otro vota por ti. Van en empate, pero están quitándolos, ¿no? Sí, déjenlos arriba. ¿Chulito es qué? Repitámoslo. Chulito es larga, chulito, larga, X corta. Ok. Ah, se quita muy rápido. Ya hagamos una Tal. cosa más fácil. Levanten la mano los que quieren la larga. Y hacemos el conteo. Son 3, 31. 5, 6. Entonces vamos a ver. Necesitamos 16 para... Ah, no, mentiras. 15. Porque usted y yo nos contamos, ¿no?
No, 10 dicen que la larga. sí. Vale, perdí. Era todo. Listo. Listo. Quedó la corta. De una. Igual, cualquier cosa, pues nada, nos dicen si tienen dudas de las dos versiones y ahí está. Igual recuerden que la clase pasada la resolvimos también por la larga. Listo, listo. Entonces, como el planeador central logra internalizar eh, la externalidad positiva, entonces lo primero que tendríamos que hacer es reemplazar ese AT en nuestra función de producción y como vamos a hacer la solución corta, entonces pues después internalizamos la restricción eh, en la función a maximizar. Esos son como los dos pasos claves en este problema. Entonces teníamos que YT era igual a por KT a la alfa por LT a la 1 menos alfa. Y nos va a quedar entonces que YT va a ser igual a KT a la alfa más phi por LT a la 1 menos alfa. ¿Listo? Eso sería como la primera parte. Y después ya pasamos a internalizar la restricción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, fíjense que en nuestra restricción presupuestal tenemos el consumo y en la función de utilidad también. Entonces, si despejamos el consumo de la restricción y reemplazamos esto dentro de la función de utilidad, estamos internalizando la restricción para derivar y ahí solo tenemos que derivar con respecto a KT más 1. ¿Listo? Acá lo que Nuevamente, hice es solo por organizar términos. sí, estamos reorganizando términos y eso es lo que se mete en la función de utilidad. Ahora, ¿por qué derivamos contra KT más 1? Y es porque acuérdense que yo no puedo escoger mi capital inicial. Esas son dotaciones dadas, entonces pues no puedo derivar contra eso. ¿Qué pasa? Como el consumo me determina el capital de mañana, entonces yo pues al hacer este cambio en la restricción pues derivo únicamente contra KT más 1. Felipe John tiene una pregunta. ¿No? Cualquier cosa pueden interrumpir, no se preocupen. Ya no puedo quitar la X y el chulito. No, todo bien. Se me había olvidado bajar la mano de cuando dijeron lo de... Oiga, no sé cómo quitarse aquí de chulito. Bueno, no importa. No era que me distraía un poquito, pero listo. Perdón. Es No, que no, creo no. que quedó como el Zoom. Vale, vale. No, no importa. Hagámoslo. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra función de producción. Nuestra función de producción, perdón, la función de utilidad a maximizar. Y Sebastián sí tiene una pregunta. En la ecuación del consumo, la que queda negativa no es K más 1, de T más 1. Mm, Déjame ver, espérate. sí, 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 sí. Es más 1 menos delta por KT menos KT más 1, que Y estaba del otro lado. la que se multiplica por delta es la positiva. Es positiva, exactamente. Muchas gracias, Sebastián. Vale. Perfecto. Listo, pues. Entonces, hagamos esta primera derivada. Primero el lagrangiano, ¿no? Sí, pues ya no necesariamente Sí, existe la granja. Ahora solo es maximizar esa función con miren respecto a que KT más 1. cuando hacemos esto ya no tenemos precio sombra ni nada. ¿Sí ven? Y ya no. Se nos va de la ecuación. Entonces vamos a derivar la utilidad agregada con respecto a catenación. Sí. Entonces, fíjense que el KT más 1 entra negativo en el primer periodo que estamos derivando. Entonces, nos queda beta la T o menos beta la T. Y ya, el logaritmo no va abajo. O sea, solo sería CT. Ah, sí, sí.
Entonces, ¿por qué nos queda ct? Porque fíjense que en la derivada del logaritmo se supone que uno hace 1 sobre toda esa expresión, ¿no es cierto? Y toda esa expresión, ¿a qué es igual? Pues al consumo en el periodo t. Eso nos queda, por eso nos queda así de cortico. Y hasta ahí, digamos que terminamos de derivar con respecto al kt más 1 que nos aparece como en la primera expresión, pero acuérdense que esto es una sumatoria, entonces nos va a aparecer un kt más 1 en el siguiente periodo. Entonces, que son los que Diana acabó de resaltar exactamente en pantalla. Entonces ahí ya la derivada nos va a quedar más, y fíjense que ahora va a tener beta a la t más 1, ¿listo? Sobre el consumo en el periodo t más 1. Catalina nos pregunta por qué el beta queda negativo, y fíjate que Catalina que el beta queda negativo porque es la derivada interna de la derivada del logaritmo. Entonces, como entra negativo en ese primer periodo, entonces por el menos 1 me queda ahí el negativo. ¿Listo? Y fíjate que ya en el segundo periodo no tengo ningún factor negativo pues, que acompañe el kt más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esa deriva? 1 menos delta más phi más alfa por kt a la alfa más phi más alfa, kt más 1 exactamente, menos 1 por lt a la 1 menos alfa. Y todo eso va a ser igual a 0. Perfecto. Y fíjense ya que de acá, de esta expresión, ya nos queda mucho más fácil derivar nuestra condición de Euler, ¿no? Para encontrar esa senda de consumo, de crecimiento del consumo. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo haría sería pasar a sumar el beta a la t sobre sp que teníamos negativo, ¿sí? Y después paso a multiplicar el ct más 1 al otro lado, paso y ajusto, bueno, ahí se hace un poco de álgebra que nos queda para reorganizar términos, pero no es nada que no hayamos hecho ya las clases anteriores. Acá podemos simplificar esto rapidito para que Sí, no se mata pierda con el cálculo. t de allá y pues simplemente es pasar a multiplicar el ct más 1 y listo. Listo. Entonces ahí ya tenemos la senda de crecimiento del consumo, pero nos falta la senda del crecimiento del capital, que sería kt más 1 sobre kt. ¿De dónde sacamos esta expresión? Alguien que me diga. A ver, preguntémosle a Martín Jaramillo. Que ¿De no dónde es saco Martín la...? Jaramillo. ¿No es Martín? ¿Qué? Que no es Hola, Martín Jaramillo de Sí. Twitter. No es Martín Jaramillo de Twitter. No, no, no. estoy perdido, lo siento, estaba copiando Fresco, fresco. Termina ahí y cuando termine, cuéntenos cómo sacamos la senda de crecimiento del capital. Y cuando digo eso, me refiero a kt más 1 sobre kt. o sea, acá punto. No, perdón. Mm, No, pero es parecido, o sea, no, solo es kt más 1 sobre kt. ¿Listo? Digamos que están muy relacionados, ¿no? O sea, pero no es igual. Si quiere Martín, revise la restricción de la economía, que por ahí puede ser. O sea, sería simplemente reemplazando lo que tenemos, el consumo que tenemos ahí y llevarlo a la función de la restricción dinámica. No, no, no. O sea, vea la restricción de la economía y lo que necesitamos es la senda. Digamos que todavía no nos vamos a preocupar por sacar o despejar un capital de estado estacionario o un consumo, sino simplemente sacar esa dinámica del capital. Entonces, ¿cuál sería? Digamos, solo viendo la restricción de la economía. ¿Cómo nos queda? Te voy a dar una pista, acuérdate de esto. Ujú.
¿Sirvió? Perdido, lo siento. Tranquilo. Bueno, entonces, Diana, ¿cómo nos queda ese KT más 1 sobre KT? Entonces acuérdense de nuestra evolución del capital, que nos decía que KT más 1 es igual a 1 menos eh, delta ujú, por KT más YT menos el consumo voy a reemplazar una vez de T, ¿sí? de 1. Creo que es sin el más 1, ¿no es cierto? Sí, esto tiene No es más que el 1. KT más 1, ¿no? Ah, ya, perdón. Eso. Y lo dividimos entre KT. Exacto. Entonces nos queda KT más 1 sobre KT va a ser igual a 1 menos delta más KT a la alfa más phi menos 1 menos C sobre K. Listo. Entonces ya tenemos ahí pues nuestras dos sendas. Pero fíjense que no le hemos puesto ninguna condición sobre el parámetro phi. Entonces necesitamos analizar 3 casos. Entonces no sé, Diana, si me puede ayudar pintando una grafiquita. Imagínese Claro. el modelo de Solow, o sea, la gráfica del ahorro del modelo de Solow, pero con rendimientos marginales decrecientes, constantes y Sí. crecientes. Entonces tenemos Ujú. otro color. Sí. Ujú. Teóricamente las gráficas serían en el mismo punto, pero no hay problema. Vale, pues, Ah, no importa, no importa, está bien, está bien. Listo. Entonces, fíjense que, digamos, la primera, la curvita azul, sería como un modelo, pues pensándolo análogamente como un modelo de suelo normal, donde phi más alfa sería menor a 1. ¿Sí? O sea, o como ya no está escribiendo, productividad marginal decreciente. Listo. La de ahorro constante, entonces tendríamos pues rendimientos constantes, en donde pues phi más alfa es igual a 1. ujú, Y pues la de la productividad marginal creciente tenemos pues phi más alfa mayor a 1. Entonces, esos son los 3 casos que tenemos que analizar en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, empecemos por la curvita rosada, que es donde phi más alfa pues es mayor a 1. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si nos devolvemos a la senda de crecimiento del consumo del capital, fíjense que, no sé, ni siquiera las copié ahí. sí. Usted sabe hacer su magia en su tableta. Ah, bueno, pues me las copio. ¿Las copio o las reescribo? Ah, bueno, pues, o sea, pues no, como copiarlas, yo creo que es suficiente. La tecnología es brutal. Y ya traigo la otra. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tanto la senda de crecimiento del consumo como la senda del crecimiento del capital van a ser funciones que son crecientes en el capital. Por lo tanto, digamos que acá no van a converger a un valor, ni va a ser un crecimiento constante, sino que va a tender a
infinito. Entonces, pues en últimas, Ya. no podemos estudiar bien qué pasa en este caso. Simplemente sabemos que eso. siempre va a haber crecimiento y ya. Entonces, digamos que ahí ya nos sacamos, digamos, un poco de la manga. El primer caso es como esta vaina es explosiva, pues no podemos estudiar este caso, no sabemos, pues no importa, digamos, la dinámica de las demás variables porque vamos a tener siempre un consumo y un capital creciente. ¿Listo? Listo. Listo. Pasemos al siguiente caso y es cuando alfa más phi suman 1. Donde tenemos rendimientos marginales constantes. Entonces, ¿alguien acá se atreve a decir qué va a pasar con la economía? ¿Va a crecer infinitamente? ¿Va a tener un crecimiento constante? ¿O va a converger a un estado estacionario? ¿Quién nos dice qué va a pasar acá? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se manda? Alguien está hablando en el chat. No veo el chat participante. Ah, Juan Francisco, perdón. Juan Francisco dice Y igual a acá. ¿Y qué pasa cuando tenemos Y igual a acá, Juan Francisco? Pasa que ahí está estacionario, pero con tasas de crecimiento de las variables per cápita positivas. Exactamente. Muy bien. Vamos a tener un crecimiento balanceado, que es constante y positivo. No es explosivo como estamos viendo en el caso anterior. Todos son, alguno no entiende o no tiene muy claro qué es lo crecimiento balanceado. ¿Todo es súper claro? Mm. Listo. Dale, Santi. Crecimiento balanceado ocurre, pues para mí es un resultado del modelo. Uno puede, de hecho, probar qué pasa, pero también, digamos, en esta clase no lo vamos a hacer, a demostrarlo. Pero lo que se refiere es que todas las variables van a crecer a la misma tasa constante y positiva. A eso se refiere el crecimiento balanceado, que como lo dijo Juan Francisco, de alguna forma es como un estado estacionario, pero con un crecimiento. Pero por eso a mí me gusta más llamarlo como crecimiento balanceado y no tanto estado estacionario. Pero es la interpretación correcta, como lo dijo también Juan Francisco. Perdón, Más, sí, Juan Camilo, me enredé. más o menos, o sea, lo que dice Santiago es, si en una senda, en una senda de crecimiento balanceado, uno dice, si el capital crece al 3%, el consumo también va a crecer al 3% y por ende el PIB de la economía va a crecer al 3%. Cuando hablamos de estado estacionario, uno supone que ninguna de esas tres variables crece, ¿sí? Crecen a tasa cero. Y por eso llega a un estado donde se estancan. Eso es lo estacionario que hace. En la senda de crecimiento balanceado, todas las variables van a crecer a la misma tasa. El estado estacionario es un caso de todas las sendas de crecimiento balanceado posibles. ¿Claro ahí? Listo. De hecho, en el modelo de Solow, cuando tenemos algún crecimiento de las variables, digamos, si ustedes se acuerdan, cuando incluso solo crecimiento de la población, encontrábamos que el capital crecía también a la misma tasa del crecimiento de la población y el producto también. ¿Listo? Entonces, eso es un crecimiento balanceado, para que lo tengan ahí presente. Listo. Entonces, ¿cuál es ese crecimiento balanceado? Pues en últimas, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Pues nos va a quedar que CT más 1 sobre CT. Ya va. La tasa de crecimiento. Dale, CT más 1 Sobre sobre CT va a ser CT. igual a beta por 1 menos delta más LP a la 1 menos alfa. Y eso sale por esta parte de acá. ¿Sí? Sí, y de hecho el alfa más phi también da 1, entonces no importa. Ese alfa de ahí también se puede ir. Entonces, como alfa más
phi es igual a 1, entonces menos 1, esto se va a igual a 1. Ujú, exactamente. Entonces ya tenemos una tasa de crecimiento. Ahora les pregunto, teniendo en cuenta ya la definición del crecimiento balanceado y lo que hemos visto, la clase pasada en especial, ¿a qué tasa va a crecer el capital? Bueno, ya, de hecho esta no es la tasa de crecimiento del consumo, sino el crecimiento del consumo. Pero, ¿cómo va a crecer el capital? Alguien que me diga. Según lo que ya vimos del crecimiento balanceado y lo que vimos la clase pasada, de qué pasa con la dinámica del capital y del consumo, la condición de transversalidad, todo este cuento. ¿Quién se vota? Alejandra. Alejandra me lo preguntó en un correo. Perdón por hacerte el paredón, pero fue exactamente lo que me preguntaste en mi correo, Alejandra. Sí. Perdóname, estaba distraída, pero me repites la pregunta. Qué pena. No te preocupes. Perdón por tanto paredón, pero la No, pregunta no es, te preocupes. si esta es la tasa de crecimiento del consumo y estamos en una senda de crecimiento balanceado, es decir, que todas las variables crecen a la misma tasa constante y positivo, ¿cómo sería la tasa, perdón, el crecimiento del capital? Eh, si el crecimiento del consumo es una constante, Sí, es esta constante que tenemos acá. Bueno, sí, pues, porque esto se va. pues Bueno, que ahí también diría que ahí sí sería factible. No sé si esa es la respuesta. no, tienes que decirme cuál es el que cuál sería KT más 1 sobre KT. Bueno, la fórmula, Sí, Ujú. pues GT como menos CT no, voy menos 1. paso atrás. Tú en el correo me dijiste que en una senda, crecimiento óptimo, ¿esto a qué tiene que ser? ¿O qué tiene que pasar con esto? Eso tiene que ser constante, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y cuál es la única forma de que esa relación sea constante? En el tiempo, se ¿Sean mantenga iguales? constante. Exacto. Que el crecimiento del consumo y el capital sean iguales. ¿Sí? Entonces, Igual a 1. exacto. Entonces ahí nos queda que KT más 1 sobre KT va a ser la misma fórmula. Beta por 1 menos delta por L. Ah, esto es 1. Ujú. Pero fíjense que acá hay un resultado como, digamos, relativamente chévere, interesante este modelo, y es que si bien no hay crecimiento de la población, ¿qué nos está diciendo esto? Es como, oiga, los países que tienen más población van a crecer a una tasa más alta que los países con menor población, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce un poco como el efecto escala, o me estoy equivocando. No, está muy bien. Hay un Exacto. efecto. Hay un efecto escala en este modelo, claro, porque no hemos normalizado la población o lo que sea, pero es un resultado interesante que se va a mantener de aquí. De hecho, en casi todos los modelos de Romer, ¿no? Sí. La población juega un papel importante. Los países con más gente crecen más rápido. Perfecto. A una Y mayor tasa. sí, a una tasa más alta. Entonces, digamos, esto es importante porque cuando ustedes, acuérdense solo que decíamos que si todos los parámetros eran idénticos, íbamos a llegar a un estado estacionario donde las economías se comportaban igual. Pero acá la población no crece y el efecto que estamos viendo es que cuando hay más gente en la torta, pues produce más por la complementariedad de los factores y eso hace que la producción se vea em, que el capital y el crecimiento esté en efecto. Fíjense que, no sé, Colombia y China tienen los mismos parámetros de crecimiento, todo igualitico. Pero en China hay el triple de población de la que hay en Colombia. ¿Cuál de los dos crecería más? Pueden responder en el chat. Ahí. Chan, chan, chan.
Patentes, China. Sí, el último sí. Sí, China, exactamente. Solo por este es el llamado efecto escala. Perfecto. Eh, Y ahora nos falta un tercer caso. Y ese tercer caso es cuando alfa más phi es menor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Es que el capital tiene rendimientos marginales decrecientes. O visto de otra forma, digamos como que la externalidad no es lo suficientemente grande o potente como para sacar a la producción de ese estado de rendimientos marginales crecientes. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasa en ese caso? Chan, chan, chan. ¿Qué dice Edgar? ¿Qué pasa en ese caso? Estado estacionario igual a cero, ¿cómo así? O sea, esto ha sido O sea, el existe un... rendimiento más de... Qué pena, hágale, lo interrumpí. No, ¿a lo que ibas a decir? No, no, es que Sebastián y ahora escribió estado estacionario igual a cero. Entonces no me queda claro eso. Pero pues, ¿usted qué opina? Edgar. No es que, o sea, que literalmente, o sea, que los rendimientos decrecientes, o sea, entre más decrecientes, menos externalidad, o sea, sería Sí, eso, digamos que es, o sea, eso es como una interpretación, como que la externalidad no es tan grande como uno espera. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurre, tenemos listos rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué va a pasar ahí con la economía? O sea, ¿va a haber crecimiento explosivo? ¿No va a haber crecimiento? ¿Vamos a llegar a un estado estacionario? ¿Llegamos a un punto en el que capital sea cero? No sé. ¿Qué Ah, dice usted? estacionario, yo diría que estacionario, que sí se llega a un estacionario, porque llega a un punto donde, sí, pues, con los rendimientos decrecientes, no Ok, crece, que ya los rendimientos que son muy chiquitos. de acuerdo, Ujú. perfecto. No, está perfecto, está perfecto. Entonces ahora, es solo, es más o menos, o sea, sí, como una solución, digamos, a la solo, por decirlo así, como dice José Pablo. ¿Cuál sería la tasa de crecimiento del capital y el consumo? Que Sebastián estaba cerca. En el largo plazo, ¿sí? ¿Cuál sería Ajá. esa tasa? O sea, Hacia cero, ¿no? Como un sí, límite hacia cero. perfecto, 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 ¿Listo? perfecto. Entonces, pues hallemos ese estado estacionario. Entonces, fíjense que para hallar el estado estacionario, digamos, nosotros en solo lo que hacíamos, el crecimiento del capital, pues va a ser igual a cero en el estado estacionario, que digo, la tasa de crecimiento. Acá lo que tenemos es el crecimiento, entonces como tenemos CT más 1 sobre CT, o bueno, KT más 1 sobre KT, las dos sirven. Yo empezaría por la del consumo, para despejar el capital y después sí pasamos a eso. Eh, como tenemos CT más 1 sobre CT, pues acá esto no va a ser igual a cero, sino quiere decir que en el estado estacionario el consumo de ayer y el consumo de hoy van a ser iguales, entonces CT más 1 sobre CT tiene que ser igual a 1. Y al igualar nuestra ecuación de Euler a 1, pues vamos a despejar un capital de estado estacionario, efectivamente. Me dicta la ecuación que no veo. Ah, ya. Es beta, factor de 1 menos delta, Esto no es delta. más alfa más phi, entre paréntesis, por kt más 1, si no estoy mal, sí, kt más 1, a la alfa más phi menos 1, por lt a la 1 menos alfa. Lt más 1, bueno, x no importa. Pero el este Es es constante, entonces constante. exacto, listo. Y eso va a ser igual a 1, y lo que vamos a hacer es despejar
pues kt, o el k de estado estacionario. Entonces paso primero a dividir el beta y a restar el 1 menos delta. Esa sería como la primera parte. Entonces nos queda alfa más phi por kt a la alfa más phi menos 1 por lt a la 1 menos alfa, y eso sería igual a 1 sobre beta y menos exactamente 1 menos delta. ¿Listo? Si quiere hacemos factor común, entonces que nos quede 1 menos beta por 1 menos delta sobre beta. ¿Sí me hago entender? 1 1 menos beta por 1 menos delta. No, el 1 menos beta no es factor, sino el beta multiplicando a el 1 menos delta. Exacto, sobre beta. Y no sé si quiere de una vez, pues, bueno, no, está bien. Pasar a el alfa más dividir todo. phi. O sea, yo estoy todo acelerado, perdón. Entonces pasamos a dividir ahora el alfa más phi y el L a la 1 menos alfa. Y ya nos queda ese es kt a la alfa más phi menos 1. Ojo acá, y acá quiero que me respondan alguno de ustedes. ¿Esto es positivo o es negativo? Esto es importante porque en los parciales, cuando salen, tienen que... ¿Por qué, Catalina? Muy bien, me repitió. No, bueno, sí, todos entendieron. Negativo, 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 negativo. Sí, alfa más pi menos 1 es negativo porque... Catalina contestó, alfa más phi es menor a 1. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Aquí las raíces. Aquí las raíces. La Primero voy a hacer raíz algo. alfa más Lo phi menos 1 inviertes, es ¿no? 1. Primero lo voy a invertir, es como más chévere, ¿no? Santiago, por favor. Sí, ya sé. Entonces voy a poner que K a la 1 menos alfa menos phi más phi, así, va a ser igual a beta por alfa más phi por L a la 1 menos alfa sobre 1 menos beta. ¿Bien? Buenísimo. Y ahora, si saco la raíz, que tanto hacía Santiago, y aquí me va a quedar 1 sobre 1 menos alfa menos phi, y de este lado 0. Listo. Ahora la pregunta clásica. ¿Eso no es un estado estacionario? Chan, chan, chan. ¿Cuáles eran las condiciones para tener un estado estacionario? Entonces dice Mateo, sí, porque no hay ningún t. Exacto, no hay ningún factor que crezca en Exacto. el tiempo. Entonces sabemos que efectivamente ese capital va a ser estacionario, como su nombre lo dice. No hay ningún parámetro que cambie en el tiempo, no hay ninguna variable que evolucione, no tenemos crecimiento de la población, el beta es constante, todo bien. Entonces, efectivamente tenemos un estado estacionario. Otra cosita, miren que acá también hay un efecto de escala. Y los países que tengan más gente van a tener, ¿qué? Más o menos capital de estado estacionario. Más, dice Felipe, mayor. Tenemos un consenso. Bien, sí, el efecto de escala me hace que haya más gente. Entonces, aquí ustedes, señores economistas, lo que van a decir, ay, no, por eso de tener, no sé, 50 millones de colombianos no es lo mismo que tener 100 millones de colombianos. Estandariza por el tamaño de la población. Y ahí se estandariza por el tamaño de la población. Súper. Bueno, ¿Cómo creo que no así que sí alcanzamos que... a ver la solución descentralizada. No, no alcanzamos, pero ¿cómo así que tiene que ver con el crecimiento puro? Es que en clase creo que vimos algunos conceptos de eso y no sé si se relaciona o algo así. Sí, esto es como que
Lo que dice, imagino que lo que dice Daniel, que hace es un poco de que no dependa como de estos, que si yo cambio, digamos, si yo cambio los factores, si yo cambio la impaciencia, si yo cambio estos parámetros, hay un juego y se hace la estática comparativa. Ustedes hacen como la división, se hace la derivada del capital estado estacionario con respecto a cada uno de los parámetros, van a encontrar cómo depende, ¿cierto? En este caso, esto me está diciendo que no es algo que dependa de los parámetros de la economía, sino que si yo traigo más gente, hago migración, hago un choque, este tipo de cosas, aumenta el capital de estado estacionario. Voy a responderle a Pablo y ya te doy la palabra, Sebastián. No implica que haya mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque llegamos a un estado estacionario donde el crecimiento es cero. Todos los países en esta economía, si convergen y tienen estos mismos parámetros, mentiras, cualquier parámetro que tengan, van a llegar a una tasa de crecimiento igual a cero. Esto era la hipótesis de convergencia que teníamos de Solow, que hay una convergencia absoluta en tasas, que es cero, pero el estado estacionario al que llegan es distinto. Voy a hacer rapidito una gráfica y te voy a parar. Entonces tienes algo como este estilo. Y vas a tener, este es el país con L y este es el país con L minúscula, donde L es mayor a L minúscula. ¿Listo? Y tienes esta tasa de depreciación. Mira que tu estado estacionario acá te va a dar esto. Este sería tu capital de estado estacionario prima. Este sería tu capital de estado estacionario prima. ¿Sí ves? ¿Van a llegar a una misma tasa de crecimiento? Sí, que es cero. Pero van a llegar a estados estacionarios distintos. Claro, ahí. Listo. Dime, Sebastián. Porque se utiliza el total de la población y no la población económicamente activa. Porque pues con las gráficas de dispersión de la población, pues en algunos países es mucha mayor la gente que trabaja o en otros casos es menor. Entonces, tienes toda la razón. Uno pero a debería usar. diferencia del consumo, ahí sí todos consumimos, no importa la edad. Ahí tienes toda la razón. Digamos que estos son como detallitos de la especificación del modelo. Entonces, vean el taller, cuando están en el taller les hacemos la pregunta de cómo medir el capital humano en un país y ustedes algunos cogen el capital humano, serían aquellas personas que terminaron educación secundaria. Entonces, aquellas personas que tienen mayor capital, perdón, aquellas personas que terminaron población secundaria, o sea, estudiando educación secundaria, es una forma de medir el capital humano, pero ¿es la perfecta? Entonces, es parte de la discusión que ustedes hacen en el modelo. Sí, uno tendría que hacerlo con toda la fuerza, pues la población económicamente activa, no, con los ocupados. Los desocupados estarían por fuera de esto porque pues no están haciendo nada de producción. Serían solo los ocupados y también se puede hasta incluso hacer un montón de cambios, perdón, que va a pasar otro camión, hacer un montón de cambios que se refieran al capital humano de cada una de estas personas. Por eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Listo? ¿Pero te quedó claro? Igual es un supuesto del modelo. O sea, en últimas, fíjese que como en solo se dice como toda la población está dispuesta y puede trabajar. Pero uno puede, obviamente, digamos, unas alteraciones o ya digamos un poco más de, no sé, llevar esto a los datos, efectivamente sí tocaría con, ni siquiera, sí, como dice Diana, la población empleada, la población ocupada, que es en últimas la que efectivamente está en el proceso productivo. El resto, pues, ya sea población inactiva, y acá inactiva, un asterisco gigante, jamás, o sea, yo sé que la teoría dice que el trabajo doméstico es trabajo inactivo o no, pero no digan eso, por favor. Sabemos que no es. La economía del cuidado es importante. Eh, pero no, efectivamente es un supuesto del modelo. eh, Cuando lo lleva los datos, utilice población empleada, en fin, pero no es. Digamos que más adelante podríamos ver casos donde hay desempleo en la economía y eso como qué efectos tendría, pero pues por ahora no,
no modifica mucho el resultado. Listo. ¿Alguien Si más tiene quieren, alguna? aprovechamos estos minutos para hablar de... Si no tienes más preguntas, obvio, de la Había gente clase. que tenía dudas del taller. De Exacto, hecho, podemos hablar del taller. yo de una vez, si quieren, mándenlas. Si quieren, paremos de grabar para que no quede ahí. Ah, sí.